estudiante de la Universidad Bolivariana del Ecuador, viendo la asignatura Bioestadística con el docente Raúl López. Somos el grupo número 2 y nuestro grupo está conformado por Caterine Morocho, Lice Coyahuaso, Xiomari Bravo, Cristín Ortega, Aide Mero, Elizabeth Tazambay, Katy Lor y Cintia Reyes. A continuación presentamos demografía y estadística sanitaria. Demografía. La demografía es la ciencia que estudia las poblaciones humanas de manera estadística, es decir, en base a datos numéricos y cálculos que permiten analizar diversos aspectos como el tamaño, la densidad y la distribución y las tasas de vitalidad de una población. Estadística de población. Una población estadística es el total de individuos o conjunto de ellos que presentan o podrían presentar el rasgo característico que deseen estudiar. Tipos de población estadística. Población estadística finita es aquella en la que el número de valores que la componen tienen un fin. Por ejemplo, la población estadística que nos indica la cantidad de árboles de una ciudad es finita. Es cierto que puede variar con el tiempo, pero en un instante determinado es finita, tiene fin. Población estadística infinita. Se trata de aquella población que no tiene fin. Por ejemplo, el número de planetas que existen en el universo. Aunque puede que sea finito, el número es tan grande y desconocido que estadísticamente se asume como infinito. Utilización en la salud pública. La aplicación de la estadística a la investigación en salud es una necesidad social que requiere de la búsqueda de alternativa encaminada a mejorar su aplicación en la investigación, tanto en la atención primaria de salud como secundaria. El conocimiento de la estadística permite interpretar correctamente y de una manera crítica los resultados obtenidos. Un buen trabajo de investigación en salud requiere del empleo adecuado de la estadística ligada a la metodología de investigación. Composición de la población. Según ciertas características demográficas, tiene importancia fundamental en el campo de la geografía de la población. La información en este sentido resulta fundamental para la planificación y organización política y administrativa de cualquier territorio. Entre estas características se pueden señalar las siguientes. Composición de población según edad y sexo. Esta composición se representa por un gráfico de barras horizontales que representan el eje de abscisas, datos absolutos o porcentaje de la población total de hombres a la izquierda y de las mujeres hacia la derecha, como podemos observar en la imagen. Pirámide de población. Es una doble histograma de frecuencias dispuestas horizontalmente sobre el eje de abscisas y en el eje de las órdenes se disponen los grupos de edad. La pirámide poblacional puede estar en números absolutos, números de personas, números de nacimientos y entre otras. Existen diferentes tipos de pirámides, entre los cuales tenemos que son 4 pirámides. La pirámide de población progresiva, que está representado por Ecuador. La pirámide de población regresiva, que está representado por España. Pirámide de población estancada o estacionaria, que está representado por Chile. Y por último tenemos la pirámide de población desequilibrada o desajustada que está representado por Qatar. Estadística en salud. Las estadísticas de salud son cifras que resumen la información relacionada con la salud. Investigadores y expertos en agencias privadas sin fines de lucro recopilan estadísticas de salud y las utilizan para aprender sobre la salud pública y la atención médica. Hablaremos sobre la reseña histórica de la estadística de salud en Ecuador y en el mundo. La estadística en el Ecuador forma parte de la necesidad humana de enumerar, cuantificar, calcular acerca de los objetivos que rodean al ser humano y a lo largo de la historia. No obstante, nuestro país merece la construcción de una historia estadística que rescate su memoria, ya que en el segundo cuarto del siglo XX se posicionó en la opinión pública nacional de su institucionalidad el supuesto sobreentendido de que el Ecuador en la estadística demográfica no tenía vigencia antes de 1950. Mientras se hacía caso omiso de unos archivos condenados al silencio y ricos en información de nuestra historia social.
Este es el problema que justifica la presente investigación acerca de la historia de censos e institucionalidad estadística en el Ecuador. En el informe de las estadísticas sanitarias mundiales de este año deja claro que los esfuerzos mundiales de las últimas décadas van dando sus frutos. Los datos más actualizados que tenemos sobre algunos de estos indicadores vitales de los ODS revelan las tendencias en materia de salud en los Estados miembros, las regiones y los mundos en conjunto. Los datos demuestran que seguimos haciendo progresos sumamente alentadores en muchos terrenos, pero también que en otros lados no estamos avanzando. La desigualdad persiste y algunas regiones se mantienen rezagadas. Seguimos trabajando juntos para mantenernos centrados en nuestros objetivos. Las estadísticas utilizadas en el campo de la salud. Estas estadísticas juegan un papel crucial para aquellos en medicina, salud aliada, informática y etcétera, porque le permite comprender la investigación que se lleva a cabo a sus respectivos campos, la interpretación de los datos, el seguimiento de los métodos y los resultados, etcétera. Pueden ayudar a estos profesionales a tener una visión más clara de lo que están observando. También se les permite contribuir en los estudios de investigaciones y es fundamental que sepan leer y descifrar revistas científicas. Estos campos siempre están creciendo y siempre hay nuevas investigaciones para hacer. Estadísticas vitales de natalidad y mortalidad. Los registros estadísticos de nacidos vivos y de funciones fetales son investigaciones orientadas y cuantificar los hechos vitales ocurridos y inscritos, la información que se investiga y sirva para la planificación de estrategias socioeconómicas del país y proporcionar a los sectores públicos y privados uno de los instrumentos básicos para los análisis demográficos. Estadística de morbilidad. Una tasa de morbilidad rastrea cómo las enfermedades agudas y crónicas infectan a una población. Las tasas de morbilidad se pueden utilizar para determinar la salud general de una población. Mediante el uso de una tasa de morbilidad, se pueden determinar las necesidades de atención médica de una población. Estas tasas también se utilizan en industrias actuariales como los seguros. Las aseguradoras utilizan las tasas de morbilidad para desarrollar pólizas de cobertura, determinar las primas y reservar los beneficios para reclamos de seguros. Estadísticas de recursos y servicios. Las estadísticas de recursos las recopila un modo de integración para registrar el rendimiento y los detalles operativos de los recursos que utilizan los servidores de integración. Estadísticas de higiene y saneamiento son importantes para la salud humana, así como la salud del resto del planeta, pero mientras que la buena higiene es algo que se controla en escala individual. La persona es quien se preocupa de su propia higiene, duchándose correctamente, lavándose las manos. El saneamiento es algo que se controla al nivel de la comunidad. Las administraciones públicas son las encargadas de proporcionar un correcto alcantarillado. Si bien es cierto que las diferencias entre las responsabilidades colectivas e individuales se están difuminando a cada vez que las autoridades sanitarias se preocupan por fomentar buenos hábitos de higiene, mientras que los ciudadanos lo hacen para mejorar el saneamiento de las ciudades. Se realiza cálculo general de la tasa de mortalidad en el Cantón Guayaquil. Medidas de fecundidad. Se entiende por fecundidad el estudio de la frecuencia de los nacimientos vivos por edad de la madre.
en relación a las mujeres en edad de procrear, periodo fértil de 15 a 49 años. Fecundidad. Es el número de hijos que en promedio tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad, por edad del periodo en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil. La cantidad promedio de hijos que una mujer tendría por cada 1000 mujeres es de 5 hijos. Para obtener la fecundidad tomamos el número total de nacidos vivos en Guayaquil, que en este caso vendría a ser 275.437 dividido por el número de mujeres en edad fértil que hay en Guayaquil, que vendría siendo 51.711 multiplicado por 1000. Es el número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva, de 15 a 49 años por año. Esta es una forma más refinada de medir la fertilidad que la tasa bruta de natalidad, porque la tasa de fertilidad representa el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años en una población. A pesar de ello, las diferencias en la tasa de fecundidad pueden deberse a diferencias en el porcentaje de mujeres en los grupos de edades más fértiles, de 25 a 34 años, en distintas poblaciones. Natalidad. Se define como el número de nacimientos registrados por cada 1000 habitantes en un tiempo determinado, normalmente un año. Lo habitual es que las tasas de natalidad sean altas en los países de tercer mundo y no tanto en los países desarrollados. Al igual que en las familias más pobres en general, es mayor el número de hijos que en las familias acomodadas. De cada 1000 personas nacen en un año 100 personas. Para obtener la natalidad, tomamos el número total de nacimientos en Guayaquil en un año que en 265.437 dividido por el número de la población de Guayaquil, total que equivalente a 2.654.891 multiplicado por 1000. Medidas de mortalidad. Las medidas que describen la frecuencia del evento muerte en una población se conocen como medidas de mortalidad y las que describen la frecuencia de los eventos, enfermedad y discapacidad se conocen como medidas de morbilidad. Morbilidad infantil y sus componentes. Es un término usado para describir la muerte de un bebé que ocurre entre el nacimiento y el primer año de edad. Si el bebé muere antes de los 25 días, la muerte también se puede clasificar como mortalidad neonatal. Los componentes que predominan en la tasa de mortalidad infantil fueron el neonatal precoz y el posneonatal. Las principales causas de muerte fueron la sepsis, el bajo peso al nacer, la hipoxia y las anomalías congénitas. De cada 1000 niños que nacen menores de un año, mueren 21 niños al año. Para obtener la mortalidad infantil, tomamos el número de defunciones de niños y niñas menores de un año en Guayaquil, que es 3.684 dividido por la estimación de nacimientos en Guayaquil, que es 171.745 multiplicado por 1000. Mortalidad materna. Según la OMS, dice que la mortalidad materna es algo inaceptable. Entonces, cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Ya para el año 2015 se estimaron unos 303.000 muertes de mujeres durante el embarazo y o el parto. Prácticamente todas estas mujeres se producen en países con ingresos que son bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la fórmula de la mortalidad materna? Sería el número de defunciones de mujeres por causas relacionadas con el embarazo dividido lo que es la estimación de nacimiento. Entonces sería 303.000 dividido 171.745 por 100.000, que eso tiene un resultado de 176. Entonces, es decir, de que de cada 100.000 mujeres embarazadas, tenemos un promedio de 176 mujeres que mueren por
problemas con lo que es el parto o el prepuerio. Lo que es la mortalidad perinatal y neonatal. Entonces, como podemos observar en la diapositiva, según la OMS define la mortalidad neonatal como la muerte producida entre el nacimiento y los 28 días de vida. La mortalidad neonatal es un indicador que evidencia el nivel de desarrollo que tiene la atención prenatal y lo que es recién nacido en una determinada área geográfica o un servicio, y lo que es un indicador de impacto de lo que es programas e intervenciones en esta área. ¿Cuál sería la fórmula de lo que es la mortalidad neonatal? Sería el número de muertes neonatales, que sería 2.435 dividido por el número de nacidos vivos, que es 265.437 por 1000. Es decir, de cada 100.000 nacidos vivos tenemos un promedio de 9 muertes neonatales en un año. Ahora lo que es las fórmulas de muertes perinatal. La fórmula sería el número de muertes fetales más el número de muertes neonatal dividido por el número de nacidos vivos más el número de muertes fetales por 1000. Entonces sería 1.437 más 2.435 dividido 265, 1.437 más 1.437 por 1000. Eso tiene un resultado de 14. En pocas palabras, de cada 1000 nacidos vivos, tenemos un promedio de 14 muertes fetales en un año. Lo que es la mortalidad general, que se puede observar en la siguiente diapositiva. La mortalidad es la condición o cualidad mortal que poseen todos los seres vivos. En un sentido más específico, la mortalidad es el índice de defunciones producidas en un territorio en un periodo determinado. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de mortalidad general? Sería sería el número de defunciones en un año y lugar dividido lo que es la población total por 1000. Entonces quedaría el cálculo así. 115.516 dividido 17.511 de 6,59. Entonces, en pocas palabras sería, de cada 1000 personas en la población tenemos un promedio de 7, porque se debe redondear. Entonces, de defunciones al año en la población en general. Medidas de morbilidad. Es el índice de personas enfermas en un lugar y tiempo determinado. El índice o la tasa de morbilidad es un dato estadístico útil para estudiar los procesos de evolución y control de las enfermedades. Incidencia. Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión, que se presenta durante un periodo de tiempo específico, como un año. Su fórmula es el número de casos nuevos sobre el número de población en riesgo multiplicado por 100.000. En Guayaquil tenemos 186 casos nuevos por dengue, dividido para 2.644.891, que es la población en riesgo, multiplicado por 100.000, igual a 7. Es decir, que por cada 100.000 habitantes aparecen 7 casos nuevos de dengue en un año. Prevalencia. Es el número de casos de enfermedad o de personas enfermas registradas en una población determinada. Su fórmula es el número de casos existentes más número de casos nuevos sobre población total multiplicado por 100.000. Los números, tenemos 2.250 casos existentes más 186 casos nuevos dividido para 2.644.891, que es la población total de Guayaquil, por 100.000 igual a 92. Es decir, que por cada 100.000 habitantes tenemos 92 personas enfermas en un año. Letalidad. Es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo y un área determinada. Su fórmula es el número de defunciones por causa específica
sobre el número de enfermos de esa enfermedad por 1000. En Guayaquil tenemos 16 defunciones por causa específica, dividido para 2.250, que son los casos existentes, más 186, que son los casos nuevos de dengue, por 1000, que nos da como resultado a 7. Es decir, que por cada 1000 habitantes tenemos 7 defunciones en un año. Morbilidad conocida y desconocida. La morbilidad que presenta una población se obtiene fundamentalmente a partir de dos medidas de frecuencia muy conocidas, que son la tasa de incidencia y prevalencia. Indicadores que miden los recursos disponibles y su grado de utilización. Médicos por habitante. Su fórmula es médicos por habitante sobre población total multiplicado por 1000. En Guayaquil hay 29.374 médicos dividido por 2.644.891 por 1000 igual a 11. Es decir, tenemos 11 médicos por cada 1000 habitantes en Guayaquil. Camas por habitante. Su fórmula, número total de camas sobre población total multiplicado por 1000. 23.212 camas dividido para 2.644.891, que es la población total de Guayaquil, por 1000, igual a 9. Es decir, que tenemos 9 camas por cada 1000 habitantes en el Cantón Guayaquil. Consultas médicas por habitante. Su fórmula es el número total de consultorios sobre población total multiplicado por 1000. Tenemos 26.328 consultorios en Guayaquil, dividido para 2.644.891, que es la población total, por 1000, igual a 10. Es decir, que tenemos 10 consultorios por cada 1000 habitantes en Guayaquil. Mortalidad bruta y neta. Expresa la frecuencia con que ocurren las defunciones en una población dada. Se calcula haciendo el cociente entre el número de defunciones ocurridas durante un periodo determinado y la población media de ese periodo, por 1000. Su fórmula es el número de defunciones de una población sobre población total multiplicada por 1000. Hay 4.256 defunciones dividido para 2.644.891, que es la población total de Guayaquil, por 1000, igual a 2. Es decir, que tenemos 2 defunciones por dengue en una población por cada 1000 habitantes en el Cantón Guayaquil. Muchas gracias.